Buenas noches y bienvenidos a todos a esta entrevista de la semana en la que hoy tenemos a un protagonista que lo es en esta semana, pero sobre todo lo fue en la semana anterior, pues la presentación de su última obra, de su último libro. Se trata de Carlos Sánchez, escritor. Esta última obra que nos ha presentado lleva el título de Retablo barroco y refleja la Aracena del siglo XVII. Y bueno, es una presentación la que tuvimos la semana pasada en el Salón de Actos que ha tenido mucha expectación y su eco mediático en esta semana posterior. Por eso traemos hoy a la entrevista de la semana a este escritor que muchos conocen en Aracena, pues probablemente por haber sido alumnos suyos en el Instituto San Blas, porque son muchas las generaciones de alumnos que habrán pasado por las manos de este profesor de lengua y literatura del Instituto San Blas. Carlos Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a este espacio, a esta casa de la que ha sido colaborador en algunas ocasiones, porque sí, hemos requerido de él cuando hemos tratado temas sobre todo históricos de Aracena y sobre todo cuando hemos fijado nuestra mirada y nuestros objetivos en la figura de ese gran humanista que atrajo la Sierra de Aracena, que fue Arias Montano, Benito Arias Montano, tan vinculado a la sierra, a la peña de Alájar, que lleva su nombre, Peña de Arias Montano, y sobre la que tanto ha estudiado Carlos Sánchez. Carlos, que podemos decir que aunque seas profesor de literatura, eres casi un humanista también, bueno, por ser estudioso de ello durante tantos años, ¿no? Un tema, el de Arias Montano, que no abandonas y que de nuevo retomas y reflejas en este retablo barroco, que es una historia que nos trae pues, la Aracena de una época quizás nunca reflejada antes en la literatura, al menos en nuestra localidad, Carlos. Es un libro innovador, una novela que ha causado expectación quizás por esta temática nunca antes tocada, ¿no? A no ser que se haya tocado en documentación, en manuscritos, ¿no? En archivos. Sí. Algo novedoso lo que nos planteas, Carlos. Bueno, la obra prácticamente, arranca de una experiencia que yo creo que ha tenido cualquier vecino de Aracena, que es subir al castillo y ponerse a contemplar un poco el panorama, ir identificando, como si dijéramos, los puntos señeros del pueblo y de alguna manera reconstruir en la imaginación cómo sería la vida de Aracena en una determinada época. Yo creo que eso lo hemos hecho todos y ha llegado un momento en que de alguna forma eso ha cristalizado en el libro. O sea, es casi una ensoñación, ¿no? Sí, pero naturalmente basada en la historia, de una manera, digamos que fidedigna, cierta, clara. Pero en el libro hay como, dentro de esa visión, puesto que se sitúa uno viendo el panorama de Aracena como si fuera una especie de maqueta, entonces habría como un triángulo, de alguna manera un extremo al este, que es el convento de Santo Domingo, enfrente el Carmen, y en el otro extremo oeste estaría San Pedro y de alguna manera más allá la ermita de San Jerónimo. Pues de alguna forma reconstruir cómo sería esa especie de bloques que configuran la vida del pueblo es lo que supone la escenografía de esta novela. No es fácil el trasladarse a 1600, a 1615, a una época tan lejana y bueno, partiendo, como decimos, de una base histórica y documentada, sí, recrear, ¿no? No creo que sea una tarea fácil, ¿no? A pesar de que uno tenga mucho la mente y el estudio puesto en esa época, sí, pero bueno, estamos reflejando, bueno, nos estamos yendo muchos siglos atrás, ¿no? Sí, bueno, claro, naturalmente hay que leer y documentarse de un poco la historia de la época, no solamente de Aracena, sino el ambiente de España en ese momento, pero luego, como base, yo he cogido un manuscrito que por otro lado es conocido también por mucha gente en Aracena, que se trata de las memorias, tiene un título curioso, se llama Memorias
sobre Europa y especialmente Aracena. Así que salta de Europa a Aracena sin ningún problema. Memorias de Europa y Aracena y sus inmediaciones. Es un libro de un notario y familiar de la Inquisición, que es contemporáneo, exactamente contemporáneo de Arias Montano. Este hombre, o sea, el libro ese manuscrito abarca más o menos desde 1550 y tanto hasta 1612 en que él muere. Incluso el manuscrito refleja su muerte porque digamos que lo termina un hijo, simplemente para dar fe de la muerte del autor de ese manuscrito. De ese Ese notario, manuscrito un es notario curioso. de la Inquisición. Sí, sí, notario de la Inquisición. Fue escribano, primero en Aracena, cuando tenía 29 años, y luego tuvo ese cargo. En realidad los familiares de la Inquisición eran un poco como, para entendernos, como policías secretos, que de alguna manera me estaban pendientes de la realidad del pueblo, etcétera, ¿no? Y él lo que hace es que va tomando notas. Es como si fuera una especie de blog, diríamos hoy. Va tomando notas, cada entrada puede tener pues 10 o 12 líneas, una cosa así. Y da cuenta de los hechos del pueblo. Entonces, fundamentalmente, de los hechos más bien eclesiásticos, hay de todo, pero por ejemplo, ¿qué digo yo? Pues primeras misas, funerales de gente importante, procesiones, pero por otro lado también habla del campo, de las cosechas, de las plagas que ha habido en el campo, de la plaga del pulgón, de la tormenta, de cualquier hecho que era un poco relevante y notable. Enfermedades, epidemias, bueno, todo eso. Entonces yo simplemente me he limitado a explicar algunos datos que me han resultado más curiosos, más interesantes, y un poco he formado una especie de retablo, es decir, de escenas que ordenadas en un cierto sentido, en su conjunto, pueden transmitir una visión más o menos del panorama que... Antes de entrar a hablar de un poco de las personas, ¿no? Los personajes que se ven reflejados, me gustaría saber dónde está ese manuscrito, cómo has podido acceder a él y un poco esa curiosidad de decir, bueno, ese manuscrito se puede consultar, lo tenemos cerca, ¿dónde está? Sí, sí. Bueno, pues el manuscrito es curioso porque, claro, por lo que te he dicho, el contenido es fundamental, no solamente para cualquier persona de Aracena, sino resulta tremendamente curioso para un historiador. Entonces, a través del tiempo ha habido siempre gente que ha aludido a ese manuscrito, que ha transcrito trozos del manuscrito, viajeros, por ejemplo, que lo han buscado, pero llegó un momento en que ese manuscrito se creyó perdido por el incendio del archivo parroquial en el 36, y bueno, se dio por perdido. Y luego, pues yo no sé por qué vehículo, por qué circunstancias, apareció en la testamentaría de un escritor de Aracena, que es Víctor González Tello, un hombre que escribe 2 tomos que se llaman Apuntes sobre Aracena y su distrito. Esos apuntes es un libro, bueno, Víctor González Tello era un hombre erudito, pero autodidacta, y el libro es un poco caótico porque lo mismo aporta datos insustituibles, interesantes y que solamente se han conservado gracias a él, como hay otra serie de cosas que no tienen importancia ninguna, que son banales y que no tienen fundamento. Entonces, o sea, se salvó el manuscrito a través de, curiosamente, de ese testamento de Víctor González Tello, que era un escritor entre de los Aracena. papeles de Víctor González Tello,
que él era un hombre curioso que recogía todo lo que encontraba hasta y claro, ha sido la base de esos apuntes que sin duda alguna han sido fundamentales, porque él ha tenido la curiosidad de ir inventariando todo lo que encontraba. Unas veces decimos con más fundamento, otras con menos, pero eso es secundario. Y después ese libro ha sido publicado en la Diputación de Huelva, lo ha publicado Javier Pérez Enví, profesor de Historia en la Universidad de Huelva, y entonces se publicó en 1999. Ese libro está al alcance de cualquiera. Bien, bueno, pues esa es un poco la base de documentación de esta novela, pero hablamos de novela y por lo tanto hablamos de personajes de ficción, aunque algunos puedan tener una vinculación o una relación con personajes que realmente existieron. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Cómo se desarrolla la trama de la novela, esa Aracena de 1600? Y cómo hilas esos datos que te aportan ese interesante manuscrito. Sí, bueno, el hilo, digamos, narrativo casi es un pretexto, simplemente para ensamblar esas escenas diversas y organizarlas un poco. Los personajes son completamente de ficción y hay un personaje que es un muchacho de Plasencia que viene a Aracena porque se siente como, tiene como una cierta crisis, digamos, existencial. Ha sido novicio en el monasterio de Yuste y entonces por una serie de circunstancias aparece en Aracena y es el que de alguna manera, no es que sea él el narrador, pero a través de sus observaciones vamos siguiendo un poco el proceso del libro. Y luego varios personajes más pues son estudiantes de la Cátedra de la Trinidad. Y ahí entra en juego la Cátedra de la Trinidad, de la que no es la primera vez que escuchamos hablar a Carlos, lo decía al principio, que ha sido colaborador de esta casa cuando hemos abordado el tema de Arias Montano en algún documental o algún reportaje. La Cátedra de la Trinidad tiene un peso muy importante y hubo una aquí en Aracena, estuvo aquí en Aracena, la fundó Arias Montano y bueno, todavía tenemos incluso la calle que refleja que ahí estuvo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso y de la importancia que tiene y cómo se introduce en el retablo barroco? Bueno, importancia indudable, más en la intención que en la realización después, porque el interés de Arias Montano fue prácticamente crear una continuación de los estudios, digamos, de la escuela, y por tanto equivaldría a lo que es hoy la segunda enseñanza. Entonces permitió que los muchachos de Aracena y las aldeas, y luego él amplió, digamos, una cláusula en la escritura para incluir también a los alumnos de Fregenal, o sea, a los muchachos de Fregenal, su pueblo natal. Que era su pueblo natal, exactamente. Entonces, era una enseñanza gratuita y se estudiaba gramática y retórica, que eran, como si dijéramos, los primeros tramos, los primeros escalones de los estudios de arte. Y eso, lógicamente, ofrecía la posibilidad de que cualquier muchacho, de manera gratuita, pues accediera a unos estudios que fundamentalmente capacitaban o permitían un poco continuar, sobre todo desde el punto de vista de leyes, cánones y carreras eclesiásticas. Era lo que lógicamente... Estamos hablando de finales de 1500 y después en esta época que se refleja en tu novela es cuando, digamos, está en marcha la cátedra, aunque ya Arias Montano, su figura ya ha desaparecido, ha fallecido. Sí, exactamente, Arias Montano, bueno, y se hace alusión naturalmente a eso en el libro, fundó la Cátedra de la Trinidad en 1597, bueno, meses antes de morirse. Y en realidad él calculó mal, parece, el fundamento económico que aquello necesitaba, entonces las rentas que él dejó
para el funcionamiento de la cátedra resultaron escasas y eso dificultó un poco el funcionamiento. Los primeros años fueron quizás los más interesantes, pero después, bueno, duró prácticamente hasta el siglo XIX la cátedra, pero claro, de una manera totalmente lánguida y muy poco operante. O sea, un problema económico Sí, sí, terminó sí, con un sistema educativo sí, que era una revolución claro. en esa época, un sistema gratuito de enseñanza secundaria o equivalente a secundaria. Bueno, eso sería una revolución, ¿no? No sé si hay otros ejemplos similares en otros lugares o hasta qué punto Aracena fue un lugar en eso pionero o llamativo, ¿no? No, escuelas de latinidad o cátedras de gramática también se llamaban, había solamente en ciudades importantes. Realmente lo extraño o lo extraordinario era que la hubiera en Aracena, naturalmente por el patrocinio de Arias Montano. Pero luego después también había otro colegio similar en Záfara, que lo llevaba Pedro de Valencia, que era justamente como si dijéramos, el alumno, el discípulo preferido de Arias Montano, que fue prácticamente su heredero intelectual y quien publicó los últimos libros de Arias Montano después de haber muerto él, quien defendió la memoria de Arias Montano cuando prácticamente sus obras estuvieron incluidas en el índice de libros prohibidos. Entonces, en Zafra había otra. Y me quiero recordar que en Triguero también había algo parecido. ¿Qué otros personajes están en esta novela que son personajes históricos y reales, aunque aquí pues bueno se entremezclen o se camuflen, ¿no?, con los personajes de ficción y nos cuentan pues datos tan interesantes como ese de la existencia de la cátedra o otros hechos de interés que pudieran ocurrir en la época? Hablamos de una época de luces y sombras, ¿no?, en la que estaba la Inquisición ahí pesando, ¿no?, sobre... Bueno, vamos a ver. La figura de Pedro de Valencia, del que acabamos de hablar, está un poco en el entresijo de toda la obra. Se alude a él a cada paso, aunque no aparece en el libro de una manera, como si dijéramos, explícita. Explícita. Y bueno, es curioso porque Pedro de Valencia representa, como si dijéramos, dentro de la continuidad de Arias Montano, lo que sería la novedad del siglo XVII. Por ejemplo, él escribe una obra que prácticamente es como una especie de historia de la filosofía y divide a los filósofos entre escépticos y dogmáticos. Es decir, entre aquellos que de alguna manera la verdad era segura, clara, inamovible, etcétera, y lo que supone la novedad del siglo, que es el empezar a cuestionar todas las cosas que se habían dado por ciertas y seguras, fe, ¿no? exactamente, ¿no? Y entonces lo que hace él es un escéptico. En realidad el siglo XVII, bueno, en filosofía pues siempre parece que tenemos que aludir a Descartes, que empezó, digamos, dudando absolutamente de todo, ¿no?, la duda metódica. Bueno, pues él refleja, como si dijéramos, la continuidad de Arias Montano, pero dentro de un nuevo espíritu, de un nuevo siglo, de una nueva mentalidad. Bueno, eso me has dicho otros personajes históricos. Bueno, aparece uno en el recuerdo, interesante también, en un capítulo dedicado a él, que es Francisco de Medina, que fue un capitán que colaboró con Hernán Cortés en la conquista de América. Y aparece... ¿Y era un aracenés? Un aracenés, sí. Bueno, hubo mucha gente de Aracena que se fue a América, pero la figura de Francisco de Medina es para mí muchísimo más importante que las otras, porque es que tenemos referencias directas de él, aunque no breves, en el libro que se llama Crónica de la Nueva España, Historia de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, uno de los grandes cronistas de América. Eso es. Y entonces
este hombre no fue un soldado más, sino que se distinguió y naturalmente fue capitán de Hernán Cortés, y del que prácticamente hay muy pocos recuerdos en Aracena, no tiene, no sé, ninguna calle, que sería lógico. Uh-huh. Un poco por lo que refleja o lo que puede reflejar de lo que fue Aracena en aquella época, ¿qué deducciones podemos sacar de ahí? O sea, ¿qué importancia tenía Aracena en 1600? ¿Cómo era su población? Imagino que sería, si el libro se llama Retablo Barroco, pues imagino que tendrá relación con eso, ¿no? Con lo que suponía Aracena en cuanto a contrastes. Un poco que nos puedes contar de eso para que nos hagamos una idea de cómo era la Aracena de 1600. Bueno, Aracena parece que tenía alrededor de unos 1000 habitantes, o unos 1300 contando las aldeas. Era un pueblo sin duda importante. Del habla, por ejemplo, y eso también se conoce, el Rodrigo Caro, que era el poeta Rodrigo Caro, el que tiene una elegía a las ruinas de Itálica, tiene otra elegía dedicada a Arias Montano. Bueno, entonces Rodrigo Caro habla, porque era una especie de visitador, entonces habla claramente de Aracena, de su economía, de sus productos, etcétera, etcétera. Era un pueblo indudablemente importante. Y luego lo que se refleja un poco en el libro es como la rivalidad de dos conventos, el convento de los dominicos y el convento de los carmelitas. Cada orden tenía pues unas características especiales. Los dominicos de alguna forma se distinguieron, entre otras cosas, por estar muy al servicio de la Inquisición. Está claro que el barrio de Santo Domingo era una parte del pueblo dominada por la mentalidad del convento de los dominicos. Y por otra parte, el Carmen, alrededor del convento de los carmelitas, tenían otra mentalidad. Entre otras cosas, los carmelitas estuvieron encargados de convertir a los moriscos, cosa que no consiguieron. Pero lo cierto es que eran una orden mucho más popular, mucho más, yo creo que mucho más enraizada en el pueblo. Y por otro lado, el convento de los carmelitas era mucho más rico, era prácticamente el convento más rico de Aracena, frente al de los dominicos. Y había ahí claramente una cierta rivalidad, una especie de competencia por la influencia en el pueblo. ¿Hasta qué punto nos puede hacer entender la Aracena de hoy día, hechos de esa época? Quizás, aunque nos parezca muy lejana, los reflejos de la historia siempre están ahí, ¿no? No sé qué análisis tienes tú en ese sentido, Carlos. Bueno, no sé, porque claro, son dos órdenes que han desaparecido de Aracena. Quedaron las dominicas, que duraron hasta el año 1970 o 70 y algo, que se fueron las dominicas de aquí. Claro, entonces, sin duda alguna, el barrio de Santo Domingo sigue un poco la sombra y era un barrio ideológicamente, como si dijéramos, más conservador, más tradicional. El otro barrio de los carmelitas en realidad estaba en la zona del pueblo que era más innovadora, por donde el pueblo había crecido, donde se movía más el dinero, donde se movía más el negocio. Entonces, de alguna manera, hay ciertos restos de eso en la actualidad. No sé, hombre, el centro del pueblo se ha desplazado inevitablemente a esa zona, ¿no? Y el barrio Santo Domingo siempre ha sido un barrio de alguna manera más tradicional, quizás de más sencilla. El mundo claro, después fue en el siglo XIX cuando la zona de la plaza del Paseo
se incrementó y tuvo otra apariencia, como si dijéramos. ¿Qué otras sorpresas te ha desvelado el estudio de esta época a través de ese manuscrito? ¿Alguna anécdota o algún hecho curioso que se recoja en el retablo barroco de Carlos Sánchez? Bueno, los hechos fundamentales ya ese análisis que nos has comentado, perdona, sí. Es muy interesante porque, bueno, sin complejos de nada, yo creo que sí bueno, que tiene un peso la historia, y hablamos de 1600, pero tiene un peso y al final desemboca en algo que podemos observar hoy día, bueno, pues desde la naturalidad de que somos frutos de nuestra historia, ¿no? Ya, claro, por supuesto. Pero sí que, bueno, habrá también una serie de curiosidades que podamos encontrar, que es lo que te preguntaba, ¿no? Aparte de esa gran curiosidad que es ver que somos el reflejo también de esta época, ¿no? Bueno, no hemos hablado de los dos hechos, como si dijéramos, fundamentales, como históricos, que aparecen en el libro. Son un auto de fe que hubo en la época de los Reyes Católicos, pero que en el libro aparecen, como si dijéramos, el recuerdo, el peso opresivo que ese hecho tuvo en la comunidad de Arcena posteriormente. Fue un auto de fe que tuvo lugar en Valde Lechoso, una quema de 23 o 24 herejes, acusados de ser judaizantes, es decir, de haber tenido una conversión, digamos que simulada, pero que seguían practicando su fe hebraica. Ese hecho es el fundamental, el que prácticamente abre el libro. Ya digo que sucede a finales del siglo XIV, pero que sigue, como si dijéramos, en el libro, el recuerdo obsesivo de ese hecho. Y luego el segundo hecho también importante es la expulsión de los moriscos, que ese sucede en el año 1610. Y que los dos hechos que estoy diciendo aparecen en el manuscrito al que hemos aludido, al de Sánchez de Ortega. El primero porque sucede en esa época, si era de 1600 a 1615, en 1610 fue la expulsión de los moriscos. Pero el otro porque en el manuscrito aparecen, como si dijéramos, como si fuera un apéndice. Hay unas páginas cosidas en el manuscrito, escritas por el bisabuelo de este hombre, de Sánchez de Ortega, que fue un sacristán que hizo, como si dijéramos, la relación, levantó acta de lo que fue el auto de fe de 1481. Es curioso cómo documentos tan importantes de hechos claves de nuestra historia se han salvado de milagro, podemos decir, porque claro. son casualidades, ¿no? Que de manera, como dice, como un apéndice ahí adherido, grapado, aparezca pues ese hecho tan clave de la historia, ¿no? Como es la expulsión de los moriscos. Está claro que este familiar de la Inquisición tenía clara conciencia de la importancia histórica de aquel hecho porque lo copió por 2 veces. O sea, buscó lo que era esa redacción de su bisabuelo y por 2 veces la copió en el manuscrito. Menos mal que siempre ha habido hombres de luces en nuestra historia que han rescatado o han dejado, ¿no? para el futuro esos testimonios, ¿no? O esos hechos testimoniados. Sin desvelar mucho más del libro, no sé, sobre todo preguntarte pues por tu satisfacción como escritor de hacer una novela como esta, que es una novela pues poco que revoluciona, ¿no? Y que nos muestra algo tan diferente. Verás, yo, me lo he pasado muy bien escribiéndolo, naturalmente. Mi única aspiración sería que el lector, el receptor del libro, de alguna manera, a la inversa, también lo pasara bien leyéndolo. Y eso es lo que... Claro, después hay veces que en cuanto uno termina el libro,
Yo además tengo que confesar que soy bastante vago. Y entonces no es que me haya matado, es que para Bueno, escribir el libro. maduras las Eso, ideas, ¿no? exactamente. Eres tranquilo, Exactamente. ¿no? Pero claro, hay muchas veces que yo, por ejemplo, he tardado mucho tiempo en escribir el libro, que en el fondo es un libro, como se ve, breve, mm, porque me he ido, ha salido una cuestión, entonces me he puesto a leer aquello y Has después disfrutado el hacer otra. camino, entonces, Exactamente, he de... ido haciendo como pequeñas excursiones fuera de él. Luego, ¿qué es lo que de todas esas lecturas o de todas esas pequeñas distracciones he metido en el libro? Pues probablemente muy poco. Y hay veces que dice uno, pues mira, podía haberlo engrosado, podía haberlo completado más con una serie de noticias que podrían haber sido interesantes. Y no lo he hecho en parte por dejadez. Claro, también yo creo que siempre sucede lo mismo. Recuerdo un artículo hace poco de Muñoz Molina en el que él decía, cuando termino un libro, al día siguiente ya estoy diciendo, me ha faltado esto, no he puesto lo otro, debería haberlo hecho. Eso es Eso yo prácticamente creo que inevitable, ¿no? ocurre Pero lógicamente, sí. en muchos aspectos, ¿no? Sí, sí. De la creación. Y bueno, yo creo que eso además puede dar pie, ¿no? A que haya una segunda publicación que vuelva a marcarnos en esa época, que nos cuente cosas nuevas, porque seguro que va a haber pues muy buena crítica y muy buena respuesta a este retablo barroco Eso está por ver. que bueno, ya se está viendo, ¿no? Está Sí. teniendo repercusión. Vimos ese acto de presentación de la semana pasada en el Salón de Actos Municipal. Tuviste la presentación de un amigo, de Antonio Maillo. Sí, bueno, pero claro, es que, como dije en aquella ocasión, y repito ahora, he tenido la suerte de tener un presentador de lujo, porque, bueno, Antonio es un hombre que aparte de ser muy amigo, es un hombre enormemente culto y por otra parte tiene unas tablas y un dominio de la situación, de estar continuamente en los medios, de, en fin, de su quehacer político, que ya te digo, un lujo y lo hizo muy bien. Un buen padrino de ceremonia, ¿no? Claro, perfectamente. Es un libro que además te publica, bueno, una editorial que también tiene su vínculo con Aracena, la editorial Niebla, que, bueno, sus directores de aquí, ¿no? Es Sí, sí. Pérez, si no Rafael Pérez recuerdo. Fuente, Rafael Pérez Fuente. Entonces, ha sido alumno nuestro en el instituto, ¿Ha sido alumno naturalmente, suyo? claro, sí, porque entonces yo el día ese dije que siempre que lo veo y siempre que hablo con él, siempre lo recuerdo, con 12 años, en el año 1984, que fue el primer curso de la Reforma, y él yo creo que era el más chico del curso, seguramente. Era muy menudillo, delgado, delgadísimo. Y Seguro que revoltoso. Sí. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a tener una editorial y que yo iba a editar un libro con él? Esto Así ocurre que para mí a los es una profesores, satisfacción. ¿no? Esto debe ocurrir a los profesores, que al final el profesor necesite del alumno en un Claro, pues, futuro hombre, para algo, ¿no? Pues en este caso evidente, claro. curioso también que haya sido, bueno, pues Claro, la hace un editorial. momento estaba yo hablando con Rocío y no sé cómo me dijo de Angus. Claro, es que, por ejemplo, Angus pues, ha sido profesora de 3 generaciones, como mínimo. ¿A cuántas generaciones le ha dado clase Carlos Sánchez aquí en el instituto? Pues también. Las mismas, pues, no, menos que Angus, porque yo naturalmente me jubilé en el año 1000, en el año 2001. ¿eh? Entonces Angus siguió una Claro, serie de años, o claro. sea, casi 3 generaciones de alumnos, son muchos alumnos de Aracena y bueno, la vida es larga, ¿no? Para encontrarse en muchas situaciones como esta tan curiosa en la que, bueno, el antiguo alumno resulta ser ahora el editor de la novela del maestro. Bueno. Paradojas de la vida. Carlos, sí, bueno, pues yo creo que ya el libro invita a los aracenenses a leerlo, pues desde esa primera imagen de la portada, que no sé quién te ha ilustrado la portada, si es también alguien de aquí o una imagen de Aracena. La portada es un cuadro de Gustavo Bacariza, que está, el original está en el salón de pleno del ayuntamiento. ¿Eh? No sé si es una acuarela o una témpera, porque hay ahí unos
unas pinceladas claras que me da a mí la impresión de que acuarela exactamente lo es, pero no lo sé. Es un regalo de Vacarisa al pueblo de Aracena y justamente recoge el convento de Santo Domingo, como se ve, y detrás el pinar de Valle del Lechoso, el sitio donde Del auto de el fe. quemadero del auto de fe. Que ese Sí. pinar, bueno, pues ha sido testigo de hechos tan increíbles Exactamente. como... Y la foto la ha hecho Mario Rodríguez. Pues bueno, yo creo que solo nos queda leerlo y disfrutar de este retablo barroco, que es una novela innovadora también, incluso en la propia bibliografía del autor, en la colección de publicaciones de Carlos Sánchez, donde priman más los ensayos y otro tipo de escritura, y bueno, pues ahora entra esta novela un poco más desde lo creativo, desde la ficción y la narrativa. Carlos satisfecho con el trabajo y bueno, imagino que ahora a disfrutarlo mucho y a disfrutar las impresiones de quien lo lea, ¿no? Okay, sí. ¿Dónde podemos conseguir retablo barroco? Supongo que en las librerías, yo no lo sé porque ya es una cuestión De la editorial. de la editorial. Pero estará ya en las librerías de Aracena, muy Supongo que sí. probablemente. Ayer me han dicho alguien que lo había buscado y que no estaba todavía, pero creo que estará ya, supongo. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has contado, más interesante será aún leerlo. Nos has acercado a una época muy lejana, donde Aracena fue un lugar importante y donde ocurrieron hechos pues, que no deben olvidarse. Quedan recogidos en esta novela de Carlos Sánchez y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y adentrarnos un poco en esa época de nuestra localidad. ¿Algo más ibas a decir? No, Sí. solamente darte las gracias y esperar que la gente lo pase bien leyéndolo. Ojalá rescates todos esos datos que se han quedado fuera de este primer retablo barroco y tengamos pronto pues, una próxima entrega en la que, para que no se pierdan y no se queden ahí pues, todos esos datos que has acumulado en esta etapa de investigación sobre esta época de Aracena. Ojalá te tengamos pronto por aquí con una nueva publicación. Carlos, enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, retablo barroco, la Aracena de 1600 a 1615, una época que hay que descubrir a través de esta novela de Carlos Sánchez y seguro que la disfrutaremos mucho. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, también desde sus casas en la entrevista de la semana. Volvemos el jueves que viene con una nueva entrevista, una nueva cita.